Antes de continuar, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí cada historia trae una lección de vida. Estoy de pie frente a la escuela. Los niños corren entre los pupitres nuevos, sus risas llenan el aire de la mañana como pájaros que vuelven después de una tormenta. El sol apenas comienza a asomarse detrás de las montañas de Zacatecas, pintando el cielo de naranja y rosa. Esos colores que siempre me recordaron que Dios sigue pintando el mundo cada día, sin importar lo que hayamos perdido la noche anterior. Una periodista joven se acerca a mí con su micrófono y su cámara, con esos ojos llenos de curiosidad que he visto tantas veces en mis alumnos cuando descubren algo nuevo. Me pregunta cómo logré volver a empezar, cómo fue posible reconstruir todo esto después de haberlo perdido todo. Sonrío y siento como las arrugas alrededor de mis ojos se marcan más profundamente, cada una de ellas una historia, cada línea un testimonio del tiempo y del dolor y de la gracia. No fui yo, le digo con la voz serena que solo da la paz interior. Fue la fe la que me levantó. Y entonces comienzo a contarle mi historia. Nuestra historia, la historia de cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. Como decía mi abuela, me llamo Elena Morales Castillo. Tengo 52 años y he sido maestra toda mi vida. No porque fuera la profesión más lucrativa o la más admirada, sino porque desde niña supe que enseñar era mi vocación, mi manera de servir, mi forma de tocar la eternidad. Crecí en un rancho pequeño en las afueras de Zacatecas, donde el polvo del camino se mezclaba con el aroma del mezquite y donde las noches eran tan oscuras que las estrellas brillaban con una intensidad que te hacía sentir pequeño y grande al mismo tiempo. Pequeño ante la inmensidad del universo y grande porque sabías que eras parte de esa creación maravillosa. Mi madre era costurera y mi padre trabajaba en las minas. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Recuerdo las mañanas frías cuando mi madre me despertaba antes del amanecer, y yo caminaba 3 kilómetros hasta la escuela del pueblo, descalza la mayor parte del camino porque mis únicos zapatos debía guardarlos para las ceremonias importantes. El camino estaba lleno de piedras y espinas, pero también de flores silvestres que nacían en los lugares más inesperados, enseñándome desde entonces que la belleza siempre encuentra la manera de florecer. Incluso en la adversidad, mi maestra se llamaba Sofía, la maestra Sofía, y ella fue quien encendió en mí esa llama que nunca se apagaría. Nos enseñaba con una paciencia infinita, tratando a cada niño como si fuera un tesoro único e irrepetible. Recuerdo cómo sus manos, ásperas por el trabajo pero suaves en el trato, señalaban las letras en el pizarrón y cómo su voz transformaba las palabras en música. Un día me dijo algo que quedó grabado en mi corazón como una marca de fuego. Elena, tú naciste para enseñar, llevas la luz en los ojos y las palabras justas en el corazón. No desperdicies ese don, no lo desperdicié. Estudié con becas y sacrificios, trabajando en lo que fuera necesario, limpiando casas, ayudando en las cosechas, vendiendo dulces en el mercado los fines de semana. Cada peso que ganaba era un ladrillo más en el edificio de mi sueño. Me gradué de la normal con honores, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque sabía que cada página que leía, cada teoría pedagógica que estudiaba, era una herramienta más para cambiar vidas, para sembrar esperanza en tierra fértil. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años. Él era carpintero, un hombre sencillo con manos grandes y callosas que construían sillas y mesas con una dedicación que rayaba en la devoción. No era un hombre de muchas palabras, pero cada palabra que decía tenía peso, tenía verdad. Nos casamos una mañana de abril en la iglesia del pueblo, con flores de bugambilia, decorando el altar y el padre Ignacio bendiciendo nuestra unión. Roberto llevaba su único traje, heredado de su padre, y yo vestía el vestido blanco que mi madre había cosido durante meses, punto por punto, con todo el amor que una madre puede poner en cada puntada. Nuestra vida juntos fue simple pero llena. Nos mudamos a un pueblo más grande donde me habían asignado una escuela primaria rural. La casa era pequeña, de adobe y techo de lámina, con 2 habitaciones, una cocina con estufa de leña y un patio donde Roberto construyó un pequeño taller. Tuvimos 2 hijos, Miguel y Sofía, nombrada así en honor a mi maestra. Verlos crecer fue como ver florecer el jardín más hermoso. Cada día traía algo nuevo, una palabra, una risa, una pregunta que abría mundos. La escuela donde enseñaba era un edificio modesto. 3 aulas con paredes de ladrillo pintadas de blanco y amarillo, techos de lámina que sonaban como tambores cuando llovía, pupitres de madera tallados con las iniciales de generaciones de niños que habían pasado por ahí. Tenía 30 alumnos de diferentes edades, desde primer grado hasta sexto, todos juntos en mi salón porque éramos tan pocos maestros y tantos niños por educar. Pero no me importaba. Cada mañana, cuando abría la puerta de ese salón y veía sus caritas expectantes. Algunos con los uniformes impecables y otros con la ropa remendada. Algunos bien alimentados y otros con el estómago vacío. Sentía que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Les enseñaba a leer con el mismo amor con que mi maestra Sofía me había enseñado a mí. Les mostraba que las letras eran más que símbolos.
en un papel. Eran llaves que abrían puertas a mundos infinitos. Les enseñaba matemáticas usando piedritas del río y frijoles de la cooperativa escolar. Les enseñaba historia contándoles sobre héroes que también habían sido niños alguna vez, niños con sueños y miedos como ellos. Y les enseñaba sobre Dios, no como una lección más del programa, sino como el hilo invisible que conecta todas las cosas. El amor que sostiene el universo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Cantábamos todas las mañanas. Era nuestra tradición. Antes de comenzar las clases, nos tomábamos de las manos formando un círculo y cantábamos una canción. A veces era el himno nacional, a veces una canción popular, a veces un canto religioso. Pero siempre cantábamos porque la música tiene una manera de unir los corazones que ninguna otra cosa puede igualar. Recuerdo especialmente a Juan, un niño tímido con labio leporino que apenas hablaba, pero que cuando cantábamos se transformaba. Su voz clara y pura, elevándose por encima de todas las demás como un ángel que finalmente encontraba su voz. Los años pasaron como pasan en los pueblos pequeños, con una lentitud que es en realidad una bendición, aunque uno no lo sabe hasta que esa lentitud se pierde. Miguel creció y se fue a la ciudad a estudiar ingeniería, lleno de sueños de construir puentes y edificios. Sofía se quedó en el pueblo, enseñando en la misma escuela donde yo había sido directora, continuando el legado. Roberto seguía en su taller, ahora con la espalda un poco más encorvada y las manos un poco más torcidas por la artritis, pero aún creando belleza con madera y amor. Entonces llegó el año que lo cambió todo. El año en que aprendí que la fe no es la ausencia de la tormenta, sino la certeza de que hay un puerto seguro incluso cuando las olas te están arrastrando hacia el fondo. Fue en septiembre, el mes de las lluvias, cuando las tormentas llegan del Pacífico y transforman el paisaje seco en un mar de lodo y arroyos crecidos. Una noche hubo una tormenta eléctrica terrible, rayos que iluminaban el cielo como si Dios estuviera tomando fotografías del mundo. Truenos que hacían temblar las ventanas. Roberto y yo estábamos acostados, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. Ese sonido que normalmente me tranquilizaba, pero que esa noche me tenía inquieta, sin saber por qué. A las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Era el director de seguridad del pueblo. La escuela estaba en llamas. Un rayo había caído directamente en el techo de una de las aulas, y el fuego se había extendido con una velocidad feroz alimentado por el viento y la madera seca de los techos. Para cuando llegamos, Roberto manejando su vieja camioneta por los caminos convertidos en ríos de lodo. Ya no había nada que hacer. Las llamas habían consumido todo. Los 3 edificios, la biblioteca que habíamos construido con donaciones durante 5 años, los pupitres que Roberto mismo había reparado y barnizado, los libros que los niños y yo habíamos forrado con tanto cuidado, las láminas educativas que decoraban las paredes, los dibujos de los niños, sus trabajos, todo se había convertido en cenizas. Me quedé parada bajo la lluvia, viendo cómo los bomberos voluntarios intentaban apagar lo que ya estaba perdido. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia en mi rostro, y sentí que algo dentro de mí también se estaba quemando, algo más profundo que ladrillos y madera. Roberto me abrazó, su cuerpo sólido como un árbol, en medio de la tormenta, y me dijo al oído que lo reconstruiríamos, que siempre se puede volver a empezar. Pero apenas estaba comenzando la tormenta, aunque yo no lo sabía todavía 2 semanas después, mientras todavía estábamos procesando la pérdida de la escuela, mientras yo enseñaba a los niños bajo una carpa que la comunidad había levantado en el campo deportivo, mientras comenzábamos a hacer planes para reconstruir, llegó la noticia que partiría mi vida en 2. Roberto había tenido un accidente en la carretera estatal. Iba en su camioneta llevando madera para comenzar a construir pupitres nuevos para los niños. Un camión de carga perdió el control en una curva cerrada. No sufrió, me dijeron los paramédicos, como si eso pudiera aliviar el dolor de saber que el hombre que había dormido a mi lado durante 29 años ya no volvería a despertar. El funeral fue en la misma iglesia donde nos habíamos casado. El padre Ignacio, ahora mucho más viejo pero con la misma fe inquebrantable, habló sobre la resurrección y la vida eterna. Los niños de la escuela cantaron, sus voces quebrándose con el llanto. Miguel vino de la ciudad, destrozado, culpándose por no haber estado más presente. Sofía me sostenía de un lado y mi madre del otro. Las 2 mujeres más fuertes que conozco manteniéndome de pie cuando mis piernas amenazaban con ceder. Enterramos a Roberto en el cementerio del pueblo, bajo un mezquite que él mismo había plantado años atrás. La Tierra Roja de Zacatecas recibió su cuerpo, y yo me quedé con un vacío tan grande que parecía imposible que pudiera seguir respirando. Pero respiraba, un aliento tras otro, porque tenía que hacerlo. Porque había niños que me necesitaban, porque había una hija que necesitaba ver a su madre, mantener la fe, incluso en la oscuridad más profunda. Las noches eran lo peor. La casa se sentía enorme sin él, cada rincón lleno de su ausencia, su silla vacía en la mesa,
casa, su lado de la cama frío, su taller en el patio silencioso como una tumba. Me despertaba en medio de la noche, alcanzando su mano y encontrando solo sábanas frías. Lloraba en la oscuridad, ahogando los sollozos en la almohada para que Sofía no me escuchara desde su cuarto. Pero cada mañana me levantaba, me lavaba la cara, me ponía el vestido y los zapatos, y caminaba hasta donde estaba la carpa. Los niños me esperaban. La vida continuaba y yo tenía que continuar con ella. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Pensé que ya había experimentado lo peor que la vida podía hacer. Estaba equivocada. 3 meses después de la muerte de Roberto, Miguel desapareció. Había venido al pueblo a ayudarme con los trámites de la herencia y con los planes para reconstruir la escuela. Una noche salió a reunirse con unos amigos de la infancia en el pueblo vecino. Nunca regresó. Su teléfono dejó de responder. Su camioneta apareció abandonada en una carretera oscura, con señales de violencia, pero sin rastro de él. Denunciamos su desaparición. La policía tomó el reporte con esa indiferencia burocrática que te hace sentir que tu tragedia es solo un número más en una estadística que crece todos los días. Pegamos carteles con su foto por todo el estado. Busqué en hospitales, en la morgue, en lugares que ninguna madre debería tener que visitar buscando a su hijo. Recorrí caminos polvorientos y calles oscuras de ciudades que no conocía. Mostrando su fotografía a extraños, rogando por cualquier información, Sofía y yo nos alternábamos. Una sosteniendo a la otra cuando el peso se volvía insoportable. Ella mantenía la casa funcionando mientras yo buscaba a su hermano. Yo mantenía viva la esperanza mientras ella lidiaba con las facturas y las comidas y la vida cotidiana que sigue implacablemente incluso cuando tu mundo se está desmoronando. Los meses pasaron sin noticias. La esperanza, esa cosa frágil con plumas como decía Emily Dickinson, comenzó a marchitarse en mi pecho. Los funcionarios me decían con esa falsa compasión que conocen todos los que han perdido a alguien en la violencia de nuestro país que tenía que prepararme para lo peor. Pero una madre nunca se prepara para perder a un hijo. Es un tipo de dolor que va contra la naturaleza misma, contra el orden de cómo deberían suceder las cosas. Y fue en ese momento, cuando había perdido mi escuela, mi esposo y mi hijo, cuando no me quedaba nada excepto una hija que me miraba con ojos llenos de miedo de perderme también a mí, cuando todo lo que había construido durante 52 años se había derrumbado como un castillo de naipes. Fue en ese momento cuando tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. Podía rendirme, podía dejar que el dolor me consumiera como el fuego había consumido mi escuela. Podía entregarme a la amargura, a la rabia, al sinsentido de todo. Dios me había quitado todo, podía pensar. Dios me había abandonado. Mi fe había sido inútil. Todas esas oraciones, todas esas enseñanzas sobre el amor divino, todas esas palabras sobre la providencia, eran solo palabras vacías. O podía elegir creer que Dios no me había abandonado, que su silencio no era ausencia sino presencia en una forma que yo todavía no podía comprender. Podía elegir creer que mi sufrimiento tenía un propósito, aunque ese propósito fuera solo enseñarme algo sobre la profundidad del amor, sobre la naturaleza de la fe verdadera, sobre lo que significa ser humano en un mundo roto. Me arrodillé en mi cuarto, frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que mi abuela me había regalado cuando me casé. Las velas parpadeaban en la oscuridad proyectando sombras danzantes en las paredes. Y hablé con Dios como nunca antes lo había hecho. No con las oraciones ensayadas que había aprendido de niña, no con las fórmulas bonitas que enseñaba en catecismo, sino con las palabras crudas y honestas de un corazón completamente destrozado. Le grité, le pregunté por qué. Le dije que no entendía, que no podía entender, que ninguna explicación teológica sofisticada iba a llenar el vacío que sentía. Le dije que me sentía traicionada, abandonada, perdida en una oscuridad tan densa que no podía ver ni siquiera mi propia mano frente a mi rostro. Le dije que tenía miedo, tanto miedo de que todo este sufrimiento no tuviera sentido, de que el universo fuera solo un lugar frío e indiferente, donde las cosas malas le pasan a gente buena sin razón alguna. Y entonces, en medio de ese grito desesperado, sentí algo. No fue una voz audible, no fue una visión mística, no fue nada que pudiera describir en términos que satisficieran a un escéptico. Fue una presencia, una paz que no tenía lógica considerando las circunstancias. Una certeza que surgió desde el lugar más profundo de mi ser de que no estaba sola, de que nunca había estado sola, de que incluso en esta noche oscura del alma, como la llamaba San Juan de la Cruz, Dios estaba ahí, sosteniendo los pedazos rotos de mi vida en sus manos. Esa noche no recibí respuestas. No entendí por qué había sucedido todo esto. No recuperé mágicamente lo que había perdido. Pero recibí algo más importante. Recibí la gracia de poder seguir adelante sin tener que entenderlo todo. La gracia de poder confiar incluso cuando todo parecía digno de desconfianza. La gracia de poder amar la vida incluso cuando la vida me había roto en pedazos.
A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me lavé la cara con agua fría, sintiéndola correr por mi piel como una bendición. Me vestí con cuidado, eligiendo los colores más brillantes que tenía en mi armario, un acto de fe en un futuro que no podía ver pero que elegía creer que existía. Preparé café en la cocina, el aroma llenando la casa vacía, un pequeño acto de normalidad en medio del caos. Y caminé hasta donde había estado la escuela. Las ruinas todavía estaban ahí, muros ennegrecidos, vigas caídas, el esqueleto de lo que había sido. Pero la mañana era hermosa. El sol salía detrás de las montañas pintando el cielo de esos colores imposibles que solo México tiene, oro y rosa y violeta todos mezclados. Los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera acabado. Porque para ellos no se había acabado. Porque la vida continúa con una terquedad hermosa que no se deja vencer ni siquiera por la tragedia humana. Y ahí, parada entre las cenizas de mi escuela, tomé una decisión. Iba a seguir enseñando. No tenía edificio, no tenía materiales, no tenía nada excepto mi voz y mi fe y 30 niños que necesitaban aprender. Pero eso sería suficiente. Tendría que ser suficiente. Había un campo cerca, un terreno baldío, debajo de unos mezquites viejos y frondosos. El dueño del terreno era don Felipe, un ranchero que había sido alumno de mi maestra Sofía décadas atrás. Fui a verlo esa misma mañana. Le expliqué mi situación, aunque ya la conocía porque en los pueblos pequeños todos conocen las tragedias de todos. Le pregunté si podía usar su terreno para enseñar bajo los árboles mientras reconstruíamos la escuela. Don Felipe me miró con esos ojos claros que había visto toda una vida de trabajo duro y alegrías simples. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho, y me dijo que sería un honor que usara su terreno, que no me cobraría ni un peso. Que de hecho, él mismo traería algunas sillas viejas que tenía guardadas y ayudaría a limpiar el área. Así comenzó la escuela bajo los mezquites. Al principio era solo yo y algunas tablas puestas sobre piedras que servían como pupitres. Mandé aviso a las familias de los niños de que continuaríamos las clases ahí. Algunos padres vinieron a hablar conmigo, preocupados, preguntándose si era seguro, si era legal, si era sensato que una mujer que acababa de perder tanto siguiera adelante con esto. Les respondí con la única verdad que conocía. Los niños no podían esperar, la educación no podía esperar. El futuro no podía esperar a que yo terminara de llorar todo lo que había perdido. El primer día llegaron solo 10 niños. Algunos padres habían decidido enviarlos a escuelas en pueblos vecinos, lo cual entendía perfectamente. Pero esos 10 niños se sentaron en el suelo bajo los mezquites, sus ojos llenos de curiosidad y un poco de miedo, preguntándose qué tipo de escuela era esta, sin paredes ni pizarrón ni libros. Les sonreí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir pero manteniéndolas a raya porque necesitaban ver fortaleza, no tristeza. Buenos días, les dije, bienvenidos a nuestra nueva escuela. Y entonces hicimos lo que siempre habíamos hecho. Nos tomamos de las manos formando un círculo y cantamos. Nuestras voces se elevaron hacia el cielo azul, pasando entre las ramas de los mezquites. Y por un momento sentí que todo iba a estar bien. Que esta locura de enseñar sin nada, excepto amor y fe, iba a funcionar. Enseñaba usando lo que tenía. Las rocas del campo se convirtieron en herramientas para aprender matemáticas. Las hojas de los árboles nos enseñaron sobre botánica y sobre el ciclo de las estaciones. Los pájaros que volaban sobre nosotros fueron el punto de partida para lecciones sobre migración y geografía. Escribíamos en el suelo con palos, dibujando letras en la tierra roja. Contaba historias que había leído en libros que ya no existían. Confiando en mi memoria y en mi amor por las palabras para transmitir conocimiento, los días pasaban. Algunos eran más difíciles que otros. Había mañanas en que despertar era un acto de voluntad pura, en que cada paso hacia el campo de los mezquites requería más fuerza de la que creía tener. Había noches en que me acostaba agotada, no solo físicamente sino espiritualmente, sintiéndome como una vasija vacía sin nada más que dar. Pero cada mañana me levantaba de nuevo, porque eso es lo que hace la fe. Te da la fuerza para dar un paso más cuando ya no puedes ver el camino. Sofía me ayudaba cuando podía, trayéndome comida al mediodía, sentándose conmigo en las tardes cuando los niños se iban a sus casas, sosteniéndome cuando el peso de todo se volvía casi insoportable. A veces hablábamos de Miguel, manteniendo viva su memoria con palabras. Otros días el silencio era lo único que podíamos compartir porque el dolor era demasiado grande para las palabras. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Los padres, que habían sido escépticos, comenzaron a ver que sus hijos estaban aprendiendo, que regresaban a casa con historias sobre lo que habían descubierto ese día, con preguntas que demostraban que sus mentes estaban activas y creciendo. Más niños empezaron a llegar. Primero volvieron los que se habían ido. Luego llegaron otros de rancherías más lejanas que habían oído hablar de la maestra que enseñaba bajo los árboles. La comunidad comenzó a movilizarse de maneras que nunca imaginé. Don Felipe no solo nos prestó el terreno,
sino que construyó una pequeña bodega donde podíamos guardar los pocos materiales que teníamos. Doña Margarita, que tenía una tienda de abarrotes, donó cuadernos y lápices. El padre Ignacio organizó una colecta en la iglesia para comprar algunos libros usados. Roberto, el hijo del carpintero del pueblo, que compartía el nombre de mi esposo, hizo pupitres sencillos sin cobrar ni un peso, diciendo que era lo que Roberto, mi Roberto, hubiera querido. Y los niños eran mi mayor bendición. Su entusiasmo, su capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples, su fe natural en que mañana sería mejor que hoy, me daban fuerzas que no sabía que tenía. Cuando enseñábamos bajo el sol abrasador del mediodía y el sudor nos corría por la cara, ellos se reían y decían que éramos exploradores en el desierto. Cuando la lluvia nos sorprendía y teníamos que resguardarnos bajo los árboles, ellos lo convertían en una aventura. En una historia que contar había una niña llamada Lupita que se había vuelto especialmente cercana a mí. Era huérfana, criada por una abuela que apenas podía mantenerse a sí misma. Lupita era pequeña para su edad, con ojos enormes y una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Un día, después de clases, se quedó ayudándome a recoger. Me tomó de la mano con sus deditos delgados y me dijo que cuando creciera quería ser maestra como yo. Quería enseñar a otros niños que no importa lo difícil que sea la vida. Siempre se puede aprender, siempre se puede crecer, siempre se puede tener esperanza. Lloré esa tarde cuando llegué a casa. Lloré por Roberto, que no estaba ahí para compartir ese momento. Lloré por Miguel, que no sabía dónde estaba. Lloré por todo lo que había perdido. Pero también lloré de gratitud, porque en medio de toda esa pérdida había encontrado algo precioso, había encontrado que mi vida todavía tenía propósito, que todavía podía hacer una diferencia, que el dolor no tenía que ser el final de mi historia, sino quizás el comienzo de algo nuevo. Los meses pasaron y nuestra escuela bajo los mezquites se volvió conocida en la región. Otros maestros venían a visitarnos, curiosos por ver cómo lográbamos enseñar sin un edificio formal. Algunos se iban moviendo la cabeza pensando que estábamos locos. Otros se quedaban conmovidos por lo que veían, por la comunidad que habíamos construido, por el amor que fluía entre estos niños y esta maestra rota que había encontrado en la enseñanza su camino de regreso a la vida. Una tarde de abril, casi un año después del incendio, llegó una camioneta con el logo de un canal de televisión estatal. Una reportera joven, no muy diferente de la que hoy me está entrevistando aquí. Bajó con su equipo. Habían oído hablar de nuestra escuela, de la maestra viuda que enseñaba bajo los árboles y querían hacer un reportaje. Al principio me resistí. No estaba buscando atención ni reconocimiento. Solo estaba tratando de sobrevivir, de mantener viva mi vocación, de darles a estos niños lo que necesitaban. Pero Sofía me convenció de aceptar. Me dijo que tal vez nuestra historia podría inspirar a otros, que tal vez podría ayudar a que más gente entendiera la importancia de la educación incluso, o especialmente en los lugares más olvidados del país. Así que acepté. La reportera me hizo preguntas similares a las que me hacen hoy. ¿Cómo había sobrevivido a tantas pérdidas? ¿De dónde sacaba la fuerza para continuar? ¿Por qué seguía enseñando en condiciones tan difíciles cuando podría simplemente rendirme, jubilarme, desaparecer en mi dolor? Y les respondí con la misma verdad que llevaba en el corazón, porque la fe no es una teoría abstracta que enseñamos en catecismo. Es una fuerza viva que te sostiene cuando ya no puedes sostenerte a ti mismo. Es la certeza de que hay un amor más grande que todo el sufrimiento del mundo. Es la decisión de seguir plantando semillas incluso cuando no estás seguro de que vaya a llover. El reportaje salió al aire una semana después, y algo increíble sucedió. El teléfono de la casa comenzó a sonar con llamadas de todo el estado, luego de todo el país. Personas que habían visto la historia y querían ayudar. Empresarios ofreciendo materiales para construir una nueva escuela. Constructores dispuestos a donar su trabajo. Editoriales enviando cajas de libros nuevos. Familias mandando dinero, aunque fuera poco, para contribuir a la reconstrucción. Estaba abrumada. No sabía cómo manejar toda esta atención, todo este apoyo. Pero la comunidad se organizó. Don Felipe coordinó las donaciones. El padre Ignacio manejó los fondos con transparencia total. Los padres de los alumnos formaron comités para supervisar la construcción. Y yo seguía haciendo lo único que sabía hacer: enseñar. La construcción de la nueva escuela comenzó en junio. No sería un edificio fancy o moderno, pero sería sólido, seguro, diseñado específicamente para servir a nuestros niños. Había 3 aulas amplias con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural. Había una biblioteca pequeña pero bien equipada. Había baños limpios y una cocina para el desayuno escolar. Y había un patio con árboles donde los niños podían jugar y aprender al aire libre cuando el clima lo permitiera. Porque habíamos descubierto que enseñar bajo los mezquites tenía algo mágico que no queríamos perder completamente. Durante la construcción, seguí enseñando bajo los árboles. Los niños veían cómo se levantaba su nueva escuela.
ladrillo por ladrillo, viga por viga. Y era una lección en sí misma sobre la perseverancia, sobre cómo se construye el futuro, sobre cómo de las cenizas puede surgir algo nuevo y hermoso. Había días difíciles todavía, noches en que la ausencia de Roberto era tan palpable que dolía respirar, momentos en que veía a un joven de la edad de Miguel y mi corazón se detenía por un segundo, esperando antes de recordar que mi hijo seguía desaparecido. Pero también había días de gracia inesperada, puestas de sol que me dejaban sin aliento, el abrazo espontáneo de un niño, la sonrisa de agradecimiento de un padre, esos pequeños momentos de luz que atravesaban la oscuridad como estrellas perforando la noche. Sofía me anunció en julio que estaba embarazada. Mi primera nieta estaba en camino. La noticia me llenó de una alegría mezclada con un dolor agudo porque Roberto no estaría ahí para conocerla, porque Miguel no sería el tío que debería ser. Pero también era un recordatorio de que la vida continúa, de que el amor encuentra maneras de perpetuarse, de que, incluso en medio de la pérdida, hay nacimientos, hay comienzos, hay razones para tener esperanza. La nueva escuela se terminó en octubre, justo a tiempo para el regreso a clases después de las vacaciones de verano. La inauguración fue un evento que reunió a todo el pueblo y a muchos de los que habían contribuido a hacer este milagro posible. El gobernador vino, funcionarios estatales, representantes de las empresas que habían donado, periodistas de varios medios. Pero lo más importante para mí eran los niños, mis niños, vestidos con sus mejores ropas, sus ojos brillando de emoción ante su nueva escuela. Hubo discursos, muchos discursos. Funcionarios hablando sobre la importancia de la educación, empresarios hablando sobre la responsabilidad social, políticos prometiendo más apoyo para las escuelas rurales. Yo escuchaba todo con educación, pero con cierta distancia, porque sabía que cuando todos estos visitantes importantes se fueran, seríamos solo nosotros de nuevo, los niños y yo, y esta comunidad pequeña y tenaz, haciendo el trabajo duro y hermoso de educar y crecer y aprender juntos. Cuando me pidieron que hablara, me paré frente al micrófono con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Miré a los niños sentados en las primeras filas, a Sofía parada a un lado con su vientre apenas comenzando a mostrar, a los padres y vecinos que me habían sostenido durante el año más difícil de mi vida, a don Felipe que me hacía señas de ánimo con su sombrero en la mano. No preparé un discurso elaborado, solo hablé desde el corazón. Les dije que esta escuela era más que un edificio, era un testimonio de lo que puede lograr una comunidad cuando se une. Era una prueba de que el amor es más fuerte que la pérdida, que la esperanza es más poderosa que la desesperación, que la fe puede mover montañas, o al menos construir escuelas. Les agradecí su apoyo, no solo el apoyo material, sino el apoyo espiritual. Las oraciones, las palabras de ánimo, la presencia fiel incluso cuando mi propia fe flaqueaba. Y entonces les hablé sobre Roberto, mi esposo, que había creído en el poder de construir cosas hermosas con sus manos. Les hablé sobre Miguel, mi hijo, que soñaba con construir puentes y que ahora existía como un puente en mi corazón entre el dolor y la esperanza. Les hablé sobre por qué seguía enseñando, porque esta vocación, que había elegido a los 16 años, seguía siendo el centro de mi vida a los 52. Les dije que enseñar no es solo transmitir información, es plantar semillas de posibilidad en corazones jóvenes. Es encender llamas de curiosidad que pueden iluminar toda una vida. Es el acto de fe más fundamental porque implica creer en un futuro que nunca veremos completamente, pero que ayudamos a crear. Cuando terminé de hablar, había lágrimas en muchos rostros, incluyendo el mío. El padre Ignacio bendijo el edificio, rociando agua bendita, mientras rezaba por todos los que aprenderían y enseñarían en estas aulas. Y entonces cortamos el listón y los niños entraron corriendo, sus gritos de alegría llenando el edificio nuevo, sus zapatos resonando en los pisos limpios, sus manos tocando las paredes frescas como si no pudieran creer que esto era real. Esa noche, cuando todos se habían ido y la escuela estaba vacía, regresé sola. Caminé por las aulas vacías, mis pasos haciendo eco en el silencio. Me paré en el aula que sería mía, mirando las filas de pupitres nuevos, el pizarrón blanco en la pared, las ventanas que dejaban entrar la luz de la luna. Y hablé con Roberto como si estuviera ahí. Le conté sobre la escuela, sobre cómo había quedado hermosa, sobre cómo su espíritu estaba en cada tabla y cada clavo porque su amor por construir cosas duraderas había sido una de las lecciones más importantes que me había enseñado. Y hablé con Miguel, a quien no sabía si volvería a ver, pero a quien no dejaba de amar ni por un segundo. Le dije que seguía esperándolo, que mantenía viva una vela en mi corazón, que no se apagaría hasta que supiera con certeza qué le había pasado. Le dije que la escuela era también por él, por todos los sueños que había tenido de construir un mundo mejor. Sueños que yo intentaba honrar, enseñando a la próxima generación a soñar y construir también. Los meses siguientes fueron de ajuste a la nueva normalidad. Enseñar en un edificio después de un año, bajo los árboles, era diferente. Tenía que acostumbrarme de nuevo a las paredes,
al pizarrón, a los horarios más estructurados. Pero conservamos algunas tradiciones de nuestra época, bajo los mezquites. Todavía cantábamos en círculo cada mañana. Todavía salíamos al patio para algunas lecciones, cuando el clima era bueno. Todavía tratábamos de mantener esa sensación de comunidad y conexión que habíamos desarrollado cuando no teníamos nada excepto nosotros mismos. La nieta que Sofía llevaba en su vientre nació en febrero, una mañana fría y clara. La llamaron Elena por mí y cuando la sostuve por primera vez en mis brazos. Tan pequeña y perfecta y llena de posibilidades. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, sentí alegría pura, sin sombras. Miré sus ojitos cerrados, sus manitas apretadas en puños. Y pensé en todos los que no estaban ahí para conocerla. Roberto que hubiera sido el abuelo más orgulloso. Miguel que hubiera sido un tío protector y amoroso. Pero también pensé en que ella representaba el futuro. Que en sus venas corría la sangre de maestros y carpinteros y soñadores. Que ella llevaría adelante todo lo que habíamos sido y seríamos. Mi historia comenzó a conocerse más allá de las fronteras de Zacatecas. Me invitaron a dar charlas en conferencias educativas. Periodistas venían a hacer reportajes sobre la escuela y sobre mi historia personal. Un escritor me buscó para pedirme permiso de escribir un libro sobre lo que había pasado. Al principio rechacé todas estas solicitudes. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería enseñar, vivir mi vida, mantener mi pequeño espacio de normalidad en medio de todo. Pero gradualmente entendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de todos los maestros rurales que trabajan en condiciones difíciles pero que siguen adelante porque creen en el poder transformador de la educación. Era la historia de todas las personas que han perdido todo pero que eligen no rendirse. Era la historia de la fe que no es ciega, sino que es precisamente la capacidad de ver esperanza donde otros solo ven cenizas. Así que comencé a compartir mi historia más abiertamente, no para glorificarme a mí misma, sino para glorificar lo que el amor y la fe pueden lograr incluso en las circunstancias más difíciles. Hablaba en escuelas normales, inspirando a los futuros maestros a ver su vocación no como un trabajo sino como un llamado. Hablaba en iglesias sobre cómo la fe verdadera no nos libra del sufrimiento, sino que nos da la fuerza para atravesarlo con sentido. Hablaba en comunidades rurales sobre la importancia de apoyar a sus maestros y sus escuelas, porque la educación es la inversión más importante que una comunidad puede hacer en su futuro, y lentamente, muy lentamente, el dolor comenzó a transformarse. No desapareció, nunca desaparece completamente cuando has perdido tanto, pero cambió de forma. Ya no era una herida abierta y sangrante sino una cicatriz que todavía dolía al tacto, pero que también era evidencia de que había sobrevivido. De que mi cuerpo y mi espíritu habían sanado lo suficiente como para continuar viviendo. Había momentos de gracia inesperada. Una tarde, 1 año y medio, después de la desaparición de Miguel, recibí una llamada de un número desconocido. Era un investigador privado que había estado buscando casos de personas desaparecidas. Había encontrado a un joven en un hospital en otro estado, sin identificación, con amnesia por un traumatismo craneal. Las fotografías que me envió eran borrosas, pero había algo en los ojos, en la forma de la boca. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Viajé al hospital al día siguiente, Sofía conmigo, las dos aferrándonos a una esperanza frágil como un pajarito. Cuando llegamos a la habitación y vi al joven acostado en la cama, supe de inmediato que no era Miguel. El parecido que había visto en las fotos era solo eso, un parecido superficial que la desesperación había amplificado. El corazón se me rompió de nuevo y Sofía y yo nos abrazamos en el pasillo del hospital llorando por la esperanza que se había desvanecido. Pero mientras estábamos ahí, hablamos con la familia del joven, que si era su hijo, que habían estado buscando durante 2 años. Vi su alegría, su alivio, su gratitud por haberlo encontrado finalmente, y aunque mi dolor seguía siendo agudo, pude sentir alegría por ellos. Pude agradecer a Dios que, al menos, esta familia había sido reunida, incluso si la mía seguía incompleta. Ese es uno de los regalos más extraños del sufrimiento profundo. Te da la capacidad de sentir compasión auténtica por el dolor de otros. Te conecta con la humanidad compartida de todos los que sufren. Te enseña que no estás solo en tu dolor porque el dolor es la experiencia universal que nos une a todos. Los años pasaron. Mi nieta Elena creció, convirtiéndose en una niña brillante y curiosa que me recordaba a Miguel a su edad. Sofía y su esposo tuvieron otro hijo, un niño que llamaron Roberto. La escuela prosperó, año tras año, con nuevas generaciones de niños pasando por sus aulas. Algunos de mis antiguos alumnos se convirtieron en maestros también, llevando adelante la antorcha que yo había tratado de pasarles.
Seguí enseñando, aunque ahora con canas en el pelo y más arrugas alrededor de los ojos. Seguí cantando con los niños cada mañana, seguí enseñándoles que las letras son llaves y que el conocimiento es poder y que el amor es la fuerza más potente del universo. Seguí contándoles historias, no solo las historias de los libros, sino mis propias historias. Porque había aprendido que nuestra vida es un libro que estamos escribiendo cada día y que las historias de sufrimiento y redención son las más poderosas de todas. Y aquí estoy, parada frente a esta periodista, 72 años en este cuerpo cansado, pero con un espíritu que se ha fortalecido a través del fuego. Ella me pregunta cómo lo hice, cómo sobreviví, cómo mantuve la fe cuando todo parecía indicar que Dios me había abandonado. Y le digo lo que he aprendido, después de décadas de vida, de enseñanza, de pérdida y de renacimiento, le digo que la fe no es la creencia de que las cosas malas no te sucederán. La fe no es un escudo contra el sufrimiento. La fe no es un contrato con Dios donde si eres bueno te garantiza una vida fácil. Esa no es fe, es pensamiento mágico. La fe verdadera es la certeza de que, incluso cuando todo se derrumba, incluso cuando pierdes todo lo que puedes perder, incluso cuando el dolor es tan grande que no puedes ver más allá del siguiente respiro, hay un amor que te sostiene, hay un propósito que puede surgir incluso de la tragedia más profunda, hay una posibilidad de belleza en medio de las cenizas. La fe es lo que te permite levantarte cada mañana cuando cada célula de tu cuerpo quiere quedarse en cama. La fe es lo que te da fuerza para amar de nuevo cuando has perdido a los que más amabas. La fe es lo que te permite ver esperanza cuando todo lo que ves es oscuridad. La fe es lo que transforma el sufrimiento sin sentido en algo que puede tener sentido. No porque el sufrimiento en sí mismo sea bueno, sino porque nuestra respuesta al sufrimiento puede generar belleza, compasión, crecimiento, cambio. Le digo que no tengo todas las respuestas. Todavía no sé por qué murió Roberto, todavía no sé qué le pasó a Miguel. Todavía hay días en que el dolor es tan agudo que me quita el aliento, pero he aprendido que no necesito entender todo para seguir confiando, que la fe no requiere certeza sino valor. El valor de creer incluso cuando no puedes ver, de amar incluso cuando duele, de seguir adelante incluso cuando no sabes a dónde vas. Le digo que mi escuela, esta escuela hermosa que se levantó de las cenizas de la tragedia, no es solo un edificio de ladrillos y cemento, es un monumento a la resiliencia del espíritu humano, es un testimonio de lo que puede lograr una comunidad cuando se une en amor. Es una prueba de que Dios trabaja a través de manos humanas, a través de corazones compasivos, a través de personas ordinarias que eligen hacer cosas extraordinarias. Le digo que mis niños, estos cientos de niños que han pasado por mi salón de clases durante décadas, son mi legado más importante que cualquier reconocimiento, más importante que cualquier premio o placa, más importante que cualquier cosa, porque ellos llevan adelante lo que les enseñé, no solo las matemáticas y la gramática, sino las lecciones más profundas sobre el amor, la fe, la perseverancia, la importancia de levantar a otros cuando están caídos. Le digo que la vida me rompió en pedazos, pero que esos pedazos rotos reflejan la luz de manera diferente que algo que está intacto. Hay una belleza en lo roto que ha sido remendado con amor, como esa técnica japonesa del kintsugi donde reparan la cerámica rota con oro, haciendo que las fracturas sean parte de la belleza del objeto en lugar de algo que esconder. Le digo que sí, perdí todo lo que se puede perder. Perdí mi escuela, perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí la vida que había construido durante décadas. Pero en ese proceso de pérdida encontré cosas que no sabía que existían. Encontré una fortaleza dentro de mí que no sabía que tenía. Encontré una comunidad que me sostuvo cuando ya no podía sostenerme a mí misma. Encontré un propósito renovado en mi vocación de enseñar. Encontré que el amor de Dios no es algo que sientes cuando todo va bien, sino algo que descubres cuando todo va mal y aún así sigues respirando, aún así sigues amando. Aún así sigues creyendo. Los niños corren alrededor de nosotros mientras hablamos, sus risas llenando el aire, y pienso en todos los niños que he conocido, en todas las vidas que he tocado, aunque sea un poco, en todas las semillas que he plantado sin saber cuáles germinarán y cuáles no. Y me doy cuenta de que esto es suficiente, esto siempre ha sido suficiente. La periodista me agradece por mi tiempo, por mi historia. Guarda a su equipo, me da un abrazo, me dice que soy una inspiración. Yo sonrío porque no me siento como una inspiración. Me siento como una mujer vieja y cansada que ha vivido una vida larga y difícil y hermosa, que ha amado y perdido y aprendido y enseñado, y que sigue aquí, todavía de pie, todavía creyendo. Cuando todos se van, me quedo sola en el patio de la escuela. El sol está comenzando a ponerse, pintando el cielo de esos colores imposibles otra vez. Cierro los ojos y siento la brisa en mi rostro. Escucho el silencio lleno de ecos de voces de niños. Y hablo en voz baja con los que ya no están.
Le hablo a Roberto, agradeciéndole por los años que tuvimos, por su amor sólido como la madera con la que trabajaba, por enseñarme que construir algo duradero requiere paciencia y cuidado y dedicación. Le digo que lo extraño cada día, pero que he aprendido a llevar su ausencia como una compañía extraña, que su muerte me enseñó sobre la impermanencia de todas las cosas excepto el amor. Le hablo a Miguel donde sea que esté. Le digo que nunca dejé de buscarlo, de esperarlo, de amarlo. Le digo que, si está en este mundo todavía, deseo que encuentre su camino de regreso. Y si ya no está, deseo que esté en paz, que su espíritu esté libre del sufrimiento. Que sepa que su madre lo amó hasta el último aliento y más allá. Le hablo a Dios, ese misterio infinito que he tratado de conocer toda mi vida. Le agradezco, no por evitarme el dolor porque no lo hizo, sino por darme la fuerza para soportarlo. Le agradezco por los niños, por Sofía, por mis nietos, por esta comunidad, por cada pequeña gracia que ha iluminado los días oscuros. Le agradezco por mi vocación, por la oportunidad de pasar mi vida haciendo algo que importa, que hace diferencia, que planta semillas de esperanza en corazones jóvenes. Y le agradezco por la fe misma, esa fe que no es una respuesta fácil ni un consuelo barato, sino una fuerza viva que te sostiene cuando ya no hay nada más que te sostenga, que te da ojos para ver belleza en medio de las cenizas, que te da valor para amar de nuevo después de la pérdida, que te da esperanza incluso cuando todas las razones para la esperanza parecen haber desaparecido. Abro los ojos y veo que hay una estrella en el cielo, la primera de la noche. La miro y hago un deseo, no para mí sino para todos los que sufren, para todos los que han perdido, para todos los que están tratando de mantener su fe en medio de la oscuridad. Deseo que encuentren lo que yo encontré, que el amor es más fuerte que la muerte, que la esperanza es más poderosa que la desesperación, que la fe puede sostener incluso al corazón más roto. Camino de regreso a mi casa, mis pasos lentos y cansados pero firmes. La casa ya no se siente tan vacía como solía sentirse. Sofía vendrá a cenar más tarde con los niños. Prepararé la comida favorita de Roberto, ese mole que perfeccione durante años de matrimonio. No porque él vaya a comerlo, sino porque mantener sus tradiciones vivas es otra forma de honrar su memoria. Esta noche, antes de dormir, sacaré las fotos viejas. Roberto joven en el día de nuestra boda, su sonrisa tímida pero genuina, Miguel de niño, con las rodillas siempre raspadas de treparse a los árboles, la familia completa en tiempos más simples, cuando no sabíamos lo frágil que era todo, cuando tomábamos por sentado que estaríamos siempre juntos. Las miraré con lágrimas pero también con sonrisas, porque he aprendido que puede sostener alegría y tristeza al mismo tiempo, que el corazón humano es lo suficientemente grande como para contener todas las emociones a la vez. Las miraré y recordaré, y en ese recuerdo mantendremos vivos a los que hemos perdido, porque mientras los recordemos con amor, nunca mueren del todo. Y mañana, cuando el sol salga de nuevo detrás de las montañas, me levantaré, me lavaré la cara, me vestiré, tomaré mi café, caminaré hasta la escuela, abriré las puertas del salón. Los niños llegarán, sus rostros brillando con la promesa del día. Nos tomaremos de las manos y cantaremos. Y entonces comenzaremos de nuevo el trabajo sagrado de enseñar y aprender, de crecer y cambiar, de construir el futuro un día a la vez. Porque eso es lo que hace la fe. Te permite levantarte cada día y volver a empezar. Te permite creer que hoy puede ser mejor que ayer, incluso si ayer fue terrible. Te permite sembrar semillas, incluso cuando no estás seguro de que vaya a llover. Te permite amar incluso cuando has perdido a los que más amabas. Te permite enseñar incluso cuando todo ha sido destruido. Te permite construir incluso cuando todo ha sido derribado. La fe te permite vivir, verdaderamente vivir, no solo existir, sino vivir con propósito y pasión y esperanza. Incluso, especialmente, en medio del sufrimiento, esta es mi historia. La historia de cómo perdí todo, pero encontré lo único que realmente importa. La historia de cómo las cenizas pueden convertirse en fertilizante para algo nuevo. La historia de cómo el amor sobrevive a la pérdida. La historia de cómo la fe no te salva del dolor, sino que te da la fuerza para transformar ese dolor en algo que tenga sentido. Algo que pueda ayudar a otros, algo que pueda hacer del mundo un lugar un poco mejor. No soy especial, no soy más fuerte ni más valiente que cualquier otra persona que ha enfrentado tragedias similares. Soy solo una mujer que eligió levantarse cada día, que eligió creer cuando todo parecía digno de incredulidad, que eligió amar cuando el amor había traído tanto dolor, que eligió enseñar cuando hubiera sido más fácil rendirse. Y si hay algo que quisiera que alguien se llevara de mi historia, es esto, que no importa lo que hayas perdido, no importa cuán profundo sea tu dolor, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre, siempre hay una razón para seguir adelante. Siempre hay amor que dar y recibir. Siempre hay belleza que encontrar si tienes ojos para verla. Siempre hay esperanza si tienes valor para sostenerla. La vida me quitó mucho, es verdad, pero también me dio mucho. Me dio la oportunidad de tocar vidas, de hacer diferencia, de ser parte de algo más grande que yo misma. Me dio la oportunidad de aprender lo que realmente importa.
de separar lo esencial de lo superfluo. Me dio la oportunidad de descubrir reservas de fuerza que no sabía que tenía. Me dio la oportunidad de experimentar la bondad de otros, de ver cómo una comunidad puede unirse en amor. Me dio la oportunidad de vivir mi fe, no como una teoría abstracta, sino como una realidad concreta y cotidiana. Y eso es suficiente. Ha sido suficiente. Será suficiente. Perdí todo lo que se puede perder. Mi escuela, mi esposo, mi hijo, mi salud en momentos, mi paz mental, mi sentido de seguridad, mi creencia en que el mundo es un lugar justo y predecible. Lo perdí todo. Pero encontré lo único que no puede destruirse. Lo único que sobrevive a todas las pérdidas. Lo único que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido. Encontré la fe. No la fe superficial que cree que Dios nos protegerá de todo mal. No la fe ingenua que piensa que, si eres bueno, te irá bien. No la fe mágica que espera milagros constantes, sino la fe profunda que sabe que, incluso en el valle más oscuro, incluso en la noche más larga, incluso en el dolor más agudo, hay una presencia que te sostiene. Hay un amor que no te abandona. Hay una esperanza que no se extingue. Hay un propósito que puede surgir incluso de la tragedia más profunda. Esa fe es lo que me levantó de las cenizas. Esa fe es lo que me dio fuerza para enseñar bajo los árboles. Esa fe es lo que me permitió abrir mi corazón de nuevo después de que fuera destrozado. Esa fe es lo que me da paz ahora, al final de mi vida, mirando hacia atrás con gratitud en lugar de amargura. Y esa fe es lo que ofrezco a cualquiera que esté pasando por su propia noche oscura, a cualquiera que sienta que ha perdido todo, a cualquiera que se pregunte cómo puede seguir adelante cuando el dolor es insoportable. Puedes seguir adelante. No será fácil. Habrá días en que cada paso requiera un esfuerzo heroico. Habrá momentos en que querrás rendirte. Habrá noches en que llores hasta quedarte sin lágrimas. Pero puedes hacerlo. Lo sé porque yo lo hice. Lo sé porque he visto a otros hacerlo. Lo sé porque he aprendido que el espíritu humano es increíblemente resiliente cuando está sostenido por la fe, por el amor. Por el propósito, puedes perder todo y aún así encontrar razones para seguir viviendo. Puedes ser destrozado y aún así ser rearmado. Quizás no de la misma manera, quizás con las cicatrices visibles, pero rearmado de todas formas, más fuerte en los lugares rotos, más compasivo por haber sufrido, más sabio por haber atravesado el fuego. Esta es la promesa que te hago, no como maestra sino como alguien que ha caminado este camino, que el dolor no tiene la última palabra, que la pérdida no define tu futuro, que la tragedia puede ser transformada, que siempre, siempre hay una posibilidad de renacimiento si tienes fe suficiente para creer en ella. Perdí todo lo que se puede perder, pero nunca perdí mi fe. Y esa fe me llevó de vuelta a la vida, me dio alas cuando pensé que nunca volvería a volar. Me mostró que el amor sobrevive incluso a la muerte. Me enseñó que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Este es mi testimonio. Y ahora es tu turno. Tu turno de elegir creer cuando todo parece digno de incredulidad. Tu turno de elegir amar cuando el amor ha traído dolor. Tu turno de elegir levantarte cuando sería más fácil quedarte caído. Tu turno de elegir la fe, porque al final eso es lo único que tenemos realmente. No nuestras posesiones porque pueden ser destruidas. No nuestras relaciones porque pueden ser arrancadas de nosotros. No nuestra salud porque puede fallar. No nuestros planes porque pueden desmoronarse. Lo único que realmente tenemos es nuestra capacidad de elegir cómo responder a lo que la vida nos trae. Podemos elegir la amargura o la gracia. Podemos elegir el resentimiento o el perdón. Podemos elegir la desesperación o la esperanza. Podemos elegir rendirnos o levantarnos. Yo elegí levantarme. Elegí creer. Elegí amar de nuevo. Elegí continuar enseñando. Elegí la fe. Y esa elección hizo toda la diferencia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete ahora. La próxima historia podría hablar directamente contigo.